Bienvenidos nuevamente a este curso de matemáticas financieras. Esta va a ser mi última bienvenida y bueno, mi despedida porque vamos a cerrar este curso con el tema número 6, que tiene que ver con la evaluación de decisiones de inversión. Toda esta travesía que hemos hecho a lo largo del curso y a través de esta serie de videos ha sido con el objetivo de que ustedes puedan tener una idea bastante completa, por no decir general, de cómo se manejan no solamente los sistemas financieros y sus operaciones, sino que podamos armar el panorama completo de lo que es tomar decisiones de financiamiento, tomar decisiones de inversión y con estrategias, herramientas, instrumentos financieros y todas las operaciones derivadas de ello, podamos aumentar el valor de nuestro negocio. Esa es la razón por la cual vamos a culminar con este tema. Y pueden ver cómo todos los tópicos llegan aquí. Los vamos a aplicar ahora desde una perspectiva de que ya tenemos todo el financiamiento que necesitamos, sea con créditos o sea por el mercado de valores. Y ahora vamos a poner el dinero a trabajar para que pueda generar más dinero. Y lo más importante, aparte de ello, es cómo gestionar adecuadamente todos estos recursos. Era fundamental que yo les hablara del poder del interés compuesto, poder aplicarlo a una serie de rentas u operaciones financieras y poner especial énfasis en lo que eran los créditos bancarios, los bonos y en conjunto con todo esto, ahora vamos a evaluar lo que son las oportunidades de inversión. Esto a manera de introducción, ¿qué es lo que se busca? Invertir en activos a largo plazo que se puedan incorporar en el proceso productivo de la empresa y que estos activos generen flujo de caja futuro. Este flujo de caja va a ser el elemento clave a nivel de gestión financiera para generar valor agregado. Y claro, va a estar con base en un presupuesto que se va a adaptar a los objetivos estratégicos del negocio. Algunos ejemplos de proyectos de inversión son los siguientes, les dejo aquí una lista. Nos vamos a enfocar principalmente en la adquisición de activos fijos como equipos, maquinarias, pueden ser, por ejemplo, galpones, cualquier inversión que se pueda considerar de gran cuantía que sea necesario evaluar su viabilidad económica. También puede pasar que se busque evaluar el reemplazo de activos que se van a desincorporar de la producción, que pueden ser que estén ya dañados o pueden estar obsoletos, y se va a hacer la evaluación para ver si vale la pena reemplazarlo por uno nuevo. También aplica para el lanzamiento de nuevos productos o la expansión de la cartera que exista para poder atajar segmentos de mercado. También aplica para programas de investigación y desarrollo. Esto ya está más orientado a lo que es los programas de capacitación de personal y está más asociado a recursos humanos. Y también puede aplicar para implementación de sistemas de distribución, de control. Esto ya es algo más de gerencia de operaciones. Es un tema también que se puede asociar a la seguridad laboral y es algo más logístico. Y se habla también de sistemas de seguridad, entre otros. Esto nada más es una lista condensada, hay muchas inversiones diversas que se pueden abarcar aquí, pero nos vamos a enfocar más que todo, como les comento, en esta que sería la adquisición de nuevas inversiones. A ver, ¿cuál es la idea principal? Ya yo se los había comentado al principio. Estos proyectos de inversión van a generar beneficios económicos futuros. También se dice que estos son rendimientos futuros para los inversionistas que financian estos proyectos, y la manera de hacerlo es mediante la estimación de los flujos de caja proyectados en el futuro. Entonces, esto es una tarea que no es fácil de abordar. Hay todo un departamento de planificación con profesionales de distintas carreras que tienen que elaborar la ardua tarea de hacer pronósticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los componentes del flujo de caja y les voy a mostrar, como dice aquí, esto es una introducción, les voy a dar algunas nociones o ideas para hacer proyecciones.
Esto lo van a abarcar con mayor profundidad en materias del área financiera que les tocará más adelante en el pensum. Pero principalmente podemos decir que la idea es generar flujo de caja para poder reinvertirlo en la empresa en oportunidades de inversión que sean atractivas y rentables, y el resultado final va a ser el aumento en el valor del negocio. Y esto se va a traducir más que todo en el aumento del valor de los activos, y todo esto se lo va a llevar al final los accionistas. Esto se va a recoger en el precio de la acción y también va a ser positivo para todos los grupos de interés, aparte de los accionistas, porque si se genera flujo de caja, se le puede pagar a los tenedores de bonos, se le puede pagar a la banca, pueden haber, por ejemplo, aumentos de nómina para los empleados, también se habla de que se puede contribuir a la sociedad o a las comunidades. Está todo el tema del medio ambiente y las inversiones, por ejemplo, verdes. Entonces, todo ese ámbito se tiene que manejar. El gerente financiero tiene que ser un intermediario entre la empresa y los mercados. Y todo este flujo de fondos se tiene que mover. Como hemos visto en temas anteriores, la idea es obtener financiamiento para poder invertir, generar flujo de caja y con ese flujo de caja tomar decisiones. También aplica para el gobierno, por ejemplo, con el tema de los impuestos. Entonces hay una gama de personajes que la empresa y el gerente tienen que darle la cara. Claro, si lo vemos desde una perspectiva de el balance general o el estado de situación financiera de una empresa, ahora vamos a verlo desde la óptica de los activos, o como se conocen en finanzas, las inversiones. ¿Qué habíamos hecho en temas anteriores? Abarcamos el patrimonio y abarcamos los pasivos. Ya entendimos que las fuentes de financiamiento tienen un costo. Los pasivos generan un rendimiento para los acreedores que tienen deuda, sea préstamos, sea bonos, y los accionistas, dependiendo si hablamos de accionistas comunes o preferentes, también van a tener un rendimiento. Y se cumple nuevamente la ecuación contable en donde todas las entradas o inversiones tienen que ser iguales a las fuentes de financiamiento, y se cumple todo el proceso de adquirir financiamiento, invertirlo en activos y que estos activos generen flujo de caja para pagarle a estos dos señores, acreedores y accionistas. Entonces, bueno, claro, como lo dice aquí, las inversiones se tienen que adquirir mediante alguna fuente de financiamiento y se tiene que generar flujo de caja para pagar estas deudas. A ver, para analizar y elaborar el presupuesto de capital, nuevamente esto va a ser una introducción. No vamos a elaborarlo demasiado, pero les dejo los dos pasos principales. Lo primero es la estimación de los flujos de caja futuros del proyecto. Aquí vamos a evaluar, por si acaso, proyectos individuales. No vamos a evaluar un conjunto de proyectos, ni vamos a valorar negocios. Eso ya es tema de materias de finanzas más avanzadas. Y una vez que tengamos los flujos de caja de este proyecto de inversión, vamos a evaluar su viabilidad económica. Es decir, vamos a decidir si hoy vale la pena invertir en un proyecto o si es necesario descartarlo para poder escoger otro. Y claro, esto va a estar sujeto a el presupuesto que apruebe el Departamento de Tesorería. Todos queremos, a ver, todas las empresas buscan atajar los proyectos más atractivos, que sean más rentables, pero va a depender de los recursos con los que se cuente. Entonces, vamos a comenzar con el primer paso, que sería la elaboración del flujo de caja. Vamos a denominar a este cash flow como una estimación de las entradas y salidas de efectivo. Y tienen que ser entradas y salidas reales. Con reales me refiero a que tienen que ser de contado, o a lo que voy es que las entradas de dinero tienen que ser cobradas y las salidas tienen que ser efectivamente pagadas. Ya les voy a explicar de qué va esto. Y esto se va a evaluar durante un periodo, valga la redundancia, periodo de evaluación determinado, o lo que yo llamo un horizonte de proyección. Ahora bien, vamos a calcular, para efectos de simplificación, lo que sería el flujo de caja, simplemente determinando cuáles son mis ingresos de efectivo y cuáles son mis egresos o desembolsos o salidas de efectivo. Todo lo que tenga que ver
con estimaciones o lo que no se haya cobrado o pagado en el momento no puede estar incluido aquí. Ya les voy a explicar y voy a elaborar un poco más este punto. ¿Cuáles son algunos ejemplos de componentes o elementos del flujo de caja? Los ingresos por ventas o servicios. Bueno, pongo aquí y o también porque hay empresas que pueden ofrecer ambas modalidades. Estas serían, y bueno, aquí lo pueden ver, obviamente son los ingresos de efectivo más comunes y los egresos de efectivo son los costos que se pueden clasificar como fijos o variables y los gastos. Es importante hacer esta distinción. Bueno, primero abarcar lo siguiente. Estos costos y estos gastos son operativos, es decir, que los genera el negocio o la actividad medular de la empresa. Y adicionalmente tenemos que entender que una cosa son los costos y otra son los gastos. Ambos son desembolsos. La diferencia radica en que los costos están asociados a un producto o a la producción y los gastos son complementarios. Lo comento porque en la cotidianidad es muy usual ver en conversaciones que se puede confundir los costos con los gastos y se puede inclusive decir que son sinónimos o son iguales cuando son dos elementos diferentes. Quiero tomarme este momento para enfatizar un poco más en esto. Cuando hablamos de los costos y los gastos, lo que tienen en común es que son desembolsos o egresos que realiza una empresa durante su operatividad. ¿Qué pasa? Que es importante diferenciarlos para clasificarlos correctamente y para proyectarlos, ya que ambos forman parte del flujo de caja. Entonces, aquí quiero elaborar un poco más. Los costos, como les comento, están asociados a el producto que se va a elaborar o el producto que se va a vender. Se habla de costos fijos y costos variables. Los fijos también se les llama indirectos, precisamente porque son costos que se tienen que pagar, vendas o no vendas. Es como estático, son obligatorios. Ahora, una aclaratoria. Los costos fijos no es que son constantes, no es que siempre van a ser el mismo valor todos los periodos, sino que, como les digo, se venda o no se venda, se tiene que pagar. Por ejemplo, los alquileres, los arrendamientos de espacios locales, el pago de los servicios o cuando se tiene el pago de nómina por contrato determinado, que suele ser lo más común. En cambio, los costos variables se dice que son costos directos porque inciden directamente en la producción y se mantiene una relación con las ventas. Es decir, a medida que aumenta la producción, aumentan las ventas y a la vez aumentan los costos variables. Esto permite, ¿verdad?, que los márgenes de ganancia se mantengan porque hay una relación entre las ventas y estos costos, cosa que no aplica para los costos fijos. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacerse es, si produzco más, ¿genero más costo? Si eso es así, es un costo variable, si no, es un costo fijo. ¿Qué pasa con los gastos? Que son desembolsos que no están asociados a la producción. ¿Qué pasa? Que bueno, los costos fijos, por un lado, hay que pensarlo así. Necesitamos un espacio para vender, necesitamos algún galpón o alguna fábrica y probablemente se tenga que pagar algún tipo de alquiler o canon. Entonces, de alguna manera, esto va a estar presente en todo este proceso productivo porque si los costos fijos no podemos vender. En cambio, con los gastos es algo aparte. Se los pongo así. Una cosa es el salario o bueno, el pago de nómina de un obrero o de la persona que está en la fábrica que elabora el producto y otra cosa es la nómina, por ejemplo, de la secretaria o el asistente contable que están en la oficina pero no tienen que estar, por ejemplo, en la fábrica. Entonces, normalmente aquí se manejan ese tipo de distinciones. Hay gastos de venta que están asociados a las ventas del producto, pero no son un costo. Esto está relacionado más a lo que es marketing, lo que es de redes sociales, community managers. Tenemos también unos especialistas que son los vendedores que de alguna manera le acercan el producto a los consumidores y se les paga comisiones. Entonces, todo esto son los esfuerzos que se hacen
para poder poner el producto en las manos del consumidor y que lo pueda comprar. En cambio, los gastos administrativos están más asociados a papelería, insumos, sí, cualquier suministro que tenga que ver con material de oficina, lo complementario, en pocas palabras. Entonces, vamos a plantearlo así. Los costos se proyectan de una forma y los gastos se proyectan de otra forma. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero quiero hacer énfasis también en esta frase que está en rojo, que son las partidas del flujo de caja que no representan efectivo real. Esto puede sonar un poco abstracto porque les comento, hay algunos desembolsos, como hay unos ingresos, que realmente no es dinero palpable, no es cash que tú tienes a la mano, sino que sirve como una especie de estimación o constructo. En ese sentido tenemos el gasto de depreciación de los activos, que son los que vamos a invertir, y cualquier estimación asociada a ellos. Quiero entonces hablarles un poco, y quienes estudian administración y contaduría deben estar más asociados a este concepto, pero es clave entenderlo, porque para la elaboración del flujo de caja y para materias que van a ver más adelante, esto es fundamental. El gasto de depreciación. Fíjense, voy a primero comentar un poco de la definición, que es un poco complejo de abordar, la definición técnica, y luego lo vamos a traducir al español. Fíjense, la depreciación está asociada con el uso de estos activos. Cuando los estamos gestionando y los incorporamos en la producción, estas maquinarias consumen horas hombre, consumen, por ejemplo, tenemos una maquinaria que va a optimizar la producción. Entonces se van a generar más producto terminado en menos tiempo y eso consume energía y eso consume, digamos, los mismos componentes de la maquinaria que se puede dañar y bueno, se tienen que hacer servicios, paradas de planta, reparaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está utilizando este activo, se habla de que se está depreciando. En términos técnicos dice que se representa como la distribución sistemática o la asignación del costo del activo a lo largo de su vida útil. Es como si tomáramos el costo de la inversión y la fuéramos a distribuir cada año. Y digamos que el costo del activo, por lo menos en los libros contables, se va a ir reduciendo. Esto puede sonar un poco extraño, pero lo vamos a desglosar un poco. Vamos a ponerlo así. Esto es un proceso mediante el cual un activo se va convirtiendo en un gasto al utilizarse, consumirse o desgastarse durante su periodo de uso. La vida útil es, de manera estimada, cuántos años, bueno, puede ser meses, pero se manejan años normalmente, vamos a tener este activo en el proceso productivo y va a funcionar y va a cumplir con su tarea. Cuando la vida útil expira, normalmente se desecha, se desincorpora de los libros de la empresa o se vende. Entonces, este proceso de conversión de activo a gasto no genera una salida de dinero, como dice aquí. Sin embargo, esto no representa una salida de dinero real, sino una manera de hacerle seguimiento a la utilización de dicho activo. Se los pongo así. Si estamos, ok, no vamos a hablar en plural. Si están en una relación de pareja, ustedes como pareja se están depreciando, en el sentido de que pasan los años, la relación es algo muy bonito, cada uno invierte en cada persona y claro, una cosa es la depreciación, es decir, cuánto tiempo, cuál es la vida útil de una relación, y yo sé que bueno, es un poco extraño verlo financieramente hablando, pero es una manera de entenderlo. Ustedes no pagan por el hecho de tener una relación. Ahora, que tengan que comprarles regalos a la pareja, que tengan que invitarlos a una cena, bueno, esos son, yo los llamo los gastos de mantenimiento. Ahora, si están peleados y tienen que recuperar la chispa, se habla de gastos de reparación. Pero la depreciación no implica un desembolso de dinero. Si la relación termina, se consumió la vida útil, pero eso no implicó salida de recursos.
Entonces, básicamente, el gasto de depreciación se puede calcular de manera lineal. A esta metodología se le llama la línea recta y es la que vamos a utilizar, es la más común. Vamos a tomar el costo del activo, que sería la inversión, y vamos a dividirlo entre la vida útil para poder determinar anualmente cuánto se va a depreciar este activo. Sin embargo, a pesar de que no es real, ¿ok? Reduce el flujo de caja porque es una partida contable que se tiene que registrar, valga la redundancia, en la contabilidad de la empresa para hacerle seguimiento al uso de ese activo cuando está en el proceso productivo. Como reduce el flujo de caja y esto no afecta o no debería afectar el flujo de caja en términos puros, vamos a ajustarlo. Y esto es algo que tienen que hacer siempre, dependiendo del ejercicio. Se va a mostrar una serie de datos en donde se tiene que tomar en cuenta la depreciación. Si resta como un gasto al flujo de caja, se tiene que sumar, se tiene que revertir el efecto, ¿de acuerdo? Hagan eso siempre, lo vamos a ver en los ejemplos en los próximos videos para que no distorsionen el flujo de caja, porque de no ajustar la depreciación se está de alguna manera subvalorando el valor y esto puede impactar en la calidad de decisión sobre si el proyecto es rentable o no. Entonces, bueno, paramos hasta aquí. Les di contexto primero y ya vamos a abarcar a partir del próximo video la proyección del flujo de caja.